Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pensar Plural Retro VHS porque hoy vamos a tocar uno de esos temas que se puede enarbolar hacia diferentes direcciones y es que lo que vamos a hacer es analizar una película que propuso Daniel Gelle, que es nuestro invitado que tenemos por aquí, que se tituló en castellano La clave de la cuestión, es del año 62, pero que en inglés el título original fue The Pressure Point, que es como punto de presión o... Sí, punto de presión, donde se ejerce la presión. Esta es una película, una obra que despierta lo que se conoce un poco como la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, que es una paradoja que se presenta en un libro enorme, monumental, que es más de un libro, son unos tomos así, cada uno, no sé si son un par de ellos, que se titula La sociedad abierta y sus enemigos. Y Popper aquí lo que hace un poco, hasta donde yo sé, hasta donde estudié de él, que no llegué a leer este libro, porque yo lo que estudié de Popper fue relacionado a la filosofía de la ciencia, el falsacionismo y todo esto, y un poco la crítica que hace al historicismo. Lo que hace un poco es exponer cómo es la sociedad liberal democrática en la que nosotros vivimos, que se denomina así, y además de eso, pues expone un poco los peligros que pueden acecharla y ciertos discursos, ciertas conductas, ciertos individuos que pueden configurarse como peligros fundamentales para este tipo de organización política. Entonces se plantea la cuestión de si la libertad de expresión y demás libertades pues tienen que aplicarse hasta las últimas consecuencias o tiene que haber un límite. Esto es un poco lo que se plantea en la película, pero bueno, de otra manera no tan distinta, pero de una manera más teatral, obviamente por eso es una película. La dirige Stanley Kramer, ¿no? Hasta donde tengo entendido, que dirige otra película también, bueno, un montón de películas así conocidas de los años 60 y 70. Una de ellas, que a mí me gusta mucho, del año 60, La herencia del viento. Luego tenemos la de Fugitivos, si mal no recuerdo, la de Fugitivos con Sidney Poitier, La herencia del viento no, pero también toca estos temas políticos, de represión y demás. Luego tenemos una obra muy, muy curiosa, muy graciosa, que es It's a Mad, no sé cuántas veces Mad World. El mundo está loco, 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 que se le llevan hecho con Spencer Tracy, que se le llevan hecho pues parodias de todos los tipos. Y luego tenemos quizá la joya de la corona, a lo mejor la que más se conoce, que es Adivina quién viene a cenar esta noche, ¿no? Con Sidney Poitier también, del año 67. En esta contamos con Sidney Poitier, contamos con Peter Falk, que ya me alegró la película al verlo desde el principio, porque es un actor que siempre me gustó mucho. Y tenemos otros actores que, bueno, en la época pues obviamente sí son muy conocidos, pero que a nosotros a lo mejor pues se nos queda un poco más lejos, ¿no? Por la época en la que vivimos. Tenemos a Bobby Dunn, que yo no le conocía el nombre, pero obviamente su cara se me hacía conocida. Tenemos a Carl Benton Reid, que también se me hacía conocida su cara. Mary Munday, Howard Kane, Barry Gordon y un largo etcétera. Entonces, dicho esto, bueno, la película es de la United Artists, contó con $1 millón de presupuesto, no está nada mal para la época, la recaudación fue humilde, 670.000. Creo que se inspira en una serie de libros, en un fragmento de un libro que se llama The 50-Minute Hour, del año 55. Y ahora, dicho esto, pues, ¿de qué va un poco esta película? Para meternos un poco en situación, ¿qué es lo que pasa con respecto al argumento y cómo se relaciona esto con lo que dije antes sobre Popper, así muy por encima, porque tampoco fundice demasiado? Bueno, a ver, todo empieza cuando vemos a un Sidney Poitier mayor, que es, digamos, el director, pues supongamos que de un centro psiquiátrico, y aparece uno de sus psiquiatras, que es Peter Falk, que le dice que tiene problemas porque uno de sus pacientes, que es afroamericano, pues que odia a los blancos, da ahí una explicación de por qué, que es bastante razonable y tal, y que no puede, que tiene psiquiatras negros, que por qué no le tratan ellos. Y el otro le dice, no, porque creo que tú eres el mejor psiquiatra que tengo, y aparte porque
precisamente por eso que él odia a los blancos, quiero que tú seas su psiquiatra para ver si le curamos el tema. Entonces, pues, como el otro no está muy convencido, pues le cuenta una historia de cuando él empezaba, que era joven, que al parecer era psiquiatra de una prisión, donde entra a tener, pues, un caso de entre los muchos que tenían en prisión, que era con un preso que tenía problemas para dormir, que no podía dormir, que se desmayaba, pero que no dormía nunca. Y entonces resulta que esta persona es un nazi, un nazi, iba a decir, pero es que era lo que era. Entonces, pues, mientras busca las razones por qué él no puede dormir y tiene esos desvanecimientos y esas cosas, vamos conociendo también, y de mano de Sidney Poitier, la historia familiar de esta persona, que en cierta forma se nos cuenta, al contarnos la historia de esta persona muy trágica y tal, cómo hace el fascismo para coger a los más, digamos, a los menos favorecidos de la sociedad, cómo les va captando y como tal, lo cual, claro, yo esta última vez que la estaba viendo, digo, esta película es de los 60 y desgraciada, que cuenta algo que pasaba en los años 30, y digo, y desgraciadamente está volviendo a ser relevante ahora. A lo mejor la tenían que poner en las clases o algo para que se enterase la gente de cómo hacen los fascismos para aprovecharse de tus desgracias personales y decirte, pues el malo es el judío, o el malo es el inmigrante, o el negro, o el musulmán. Eso va cambiando, pero al final la técnica es la misma. Entonces, de eso va la historia, ¿no? Contándonos por qué esta persona no puede dormir, pues nos cuentan su historia trágica y a su vez pues nos enteramos en esa historia trágica cómo ciertos grupos nazis que existieron de verdad en Estados Unidos en los años 30, pues lo captan, ¿no? Aprovechándose de esa desgracia, pues alimentándose de ella, pues lo captan. Y esa sería básicamente la historia de la película. Sí, es que justo la película, como acabas de decir, incide mucho en el tema de la desesperación, del empobrecimiento, del deterioro de las condiciones personales, laborales, económicas y demás. Porque creo que en la misma se introduce, cuando está contando este paciente su historia y demás, se introduce el tema de la época posdepresión y todo esto. Posdepresión me refiero a la Gran Depresión, no de la depresión de que alguien esté triste ni nada, por si alguien lo interpretó de otra manera. Y todo lo que conllevó, ¿no? Pues pérdida de puestos de trabajo, pobreza, la gente pasa hambre. Y realmente eso es un choque, porque les habían prometido una serie de cosas: trabaja, paga impuestos, haces todo lo otro y tu vida irá bien, y se dan cuenta de que de repente explota todo, económicamente hablando, y se quedan sin blanca, se quedan sin absolutamente nada. Entonces, claro, ¿cómo se dice? A río revuelto, ganancia de pescadores o algo así, ¿no? Al final, el único que echa la caña es una persona que tiene unas ideas que son completamente delirantes, porque aparte se lo dice el propio Sidney Poitier, haciendo de psiquiatra, le dice: es que el gran problema de tus ideas y de tu visión del mundo, de la política y demás, ya no es solo que sea una atrocidad con respecto a los otros, es que está fundamentado en una mentira. Entonces, claro, llega pues con su caña llena de mentiras, empieza a prometer esto y lo otro y tal, y la gente, como está en una situación de desesperación y demás, pues al final es muy fácil que piquemos, cualquiera puede picar. Es menos probable en ciertos grupos de personas, pero bueno, al final cualquiera puede picar. Y luego lo que me gusta mucho es cómo ejemplifica el modo en el que la gente se va introduciendo en estos movimientos, o incluso ya se le pueden llamar sectas. Porque siempre tenemos en la cabeza, ¿no?, que en las sectas y en estos movimientos pues hay un líder carismático que va haciendo ahí conversiones en masa, que va por todos lados. Pero realmente la forma más eficiente y la forma que más funciona es a través de las relaciones familiares y las relaciones de amistad.
hay 2 o 3 personas convencidas, llevan a 2 o 3 amigos, esos 2 o 3 amigos a otros 2 o 3. Y por esos lazos de afecto y familiaridad, pues ya estás creando ahí casi un ejército, ¿no? Eso creo que la película lo expresa de maravilla. Y hay otro asunto interesante, que es que acabo de leer ahora, que Stanley Kramer es el director, sí, ¿no? Sí. Que eligió a Sidney Poitier aposta, por el color de su piel. Quería darle todavía más énfasis. Y era un director que, según se comenta, pues estaba muy vinculado con el activismo político, la reivindicación y demás, sobre todo con este movimiento afroamericano. De liberación de los afroamericanos. Y aquí la cuestión, la gran pregunta es, que creo que es la que se hace Sidney Poitier a lo largo de la película. Si tenemos que ser tolerantes con las personas que no son tolerantes para con nosotros. Yo soy un psiquiatra, tengo un paciente que es un nazi. Y ese nazi quiere matarme y me lo dice, que yo soy inferior, que quiere matarme, que yo soy tal, que yo soy cual, que no sé qué. Entonces, yo como psiquiatra, ¿hasta qué punto, que es un poco lo que decía Popper, se puede tolerar eso? ¿En dónde se pone el límite? ¿Cómo se pone el límite? Yo creo que esa es la gran pregunta y es un gran problema que tenemos hoy en democracia. Bueno, en esta sociedad en esta sociedad liberal democrática. Hombre, yo ahí cada uno tendrá su opinión. Evidentemente yo, tal como entiendo lo de Popper, pero yo tampoco soy experto, yo creo que hay que ser tolerante con el tolerante e intolerante con el intolerante, por decirlo en palabras muy sencillas. Es muy resumido, pero un poco es así. O sea, yo puedo tolerar todo tipo de creencias, de cultos, de ideologías políticas, esté yo de acuerdo con esas ideologías o no. Quiero decirte, pues si tú me vienes y me dices, yo qué sé, por no meternos en terrenos políticos, que tú eres budista y crees en la reencarnación del alma y tal y cual, y que si actúas bien te elevas y que si no, pues vas a animales inferiores y tal. Hombre, yo no creo en nada de eso, pero a mí ni a la sociedad creo que le perjudique que tú creas en esas cosas. Entonces, mientras tú seas tolerante y lo que defiendas sea una cosa tolerante, no hay problema ninguno. Ahora bien, pues si tú defiendes una serie de ideologías que están en contra de las personas como yo o de cualquier otro tipo de personas, que era un poco lo que se plantea en la película, pues claro, pues dice, no, es que la libertad de expresión, claro, pero la libertad de expresión no puede ser, no debería ser ilimitada, porque al final esto lo estudiábamos un poco en derecho. O sea, si yo tengo derechos ilimitados, hay alguna persona que no tiene derechos. Tal como va la cosa de derechos y deberes, siempre hay algún tipo de limitación. O para que tú tengas este derecho, tienes que tener este deber, o tienes que... Entonces, por ejemplo, yo qué sé, ya que estamos en la libertad de expresión. Libertad de expresión, sí, pero yo lo que no puedo pues hacer injurias, ¿no? Decir, Rubén, pues hace tal cosa y decir que has hecho una cosa horrible, ¿no? No sé cuál. Y tú me puedes llevar a un tribunal por eso. Que sí, que no voy a ir a la cárcel, que seguramente te tendré que pagar una multa, una cosa de esa, pero me puedes llevar a un tribunal por eso. O sea, la libertad de expresión, por ejemplo, no es ilimitada, hay límites. Yo no puedo faltar a la dignidad de otras personas ni puedo... Entonces ese es un poco el tema. Entonces con eso en mente, pues yo entiendo eso, que hay que ser tolerante con los tolerantes, cada uno con sus ideologías, con sus creencias y con su todo, pero intolerante con los intolerantes. O sea, que es un poco... creo lo que denuncia Popper y lo que pasó un poco en Alemania. O sea, en Alemania, pues la derecha y la centroderecha dijo, no, Hitler si llega al poder, no vamos a ilegalizarlo porque si llega al poder ya se moderará. Claro, Hitler llegó al poder e hizo lo que hizo, pero es que el hombre lo estaba avisando desde el principio. Yo voy a ir a por toda esta gente que son enemigos de Alemania. Yo voy a con este programa. O sea,
y la gente decía, no, llegará, esto lo dice de boquilla, llegará allí y no hará nada, que no hizo nada, hizo más cosas de las que prometió incluso, quiero decirte. Entonces, pues, ese es el tema. Si tú le das a un intolerante un espacio dentro de las sociedades en las que vivimos y esa persona va cogiendo poder y al final llega al poder, pues lo que va a hacer es cumplir su intolerancia. Entonces, esas ideologías pues tienen que estar controladas cuanto menos. Quiero decirte, yo cada uno en su casa y en su fuero interno que piense lo que quiera, pero si está difundiendo unas ideas que nos perjudican a todos como sociedad o a algunos grupos concretos porque sí, pues eso no se puede, no se puede permitir, porque entonces si eres tolerante con el intolerante, ¿no? Pues al final lo que haces es acabar con la tolerancia. Sí, eso es un poco, se planteaba, bueno, lo plantean muchísimos filósofos, intelectuales y demás, que una cosa es la libertad de conciencia, perdón, y otra cosa es la libertad de expresión. Obviamente, tú por mucho que limites la libertad de expresión y limites la libertad, ciertas otras libertades, la de conciencia nunca la puedes limitar, porque al final es cierto que tú puedes influenciar un montón enormemente mi pensamiento y llevarme a tener unas estructuras mentales que no me permitan pensar más allá de 3 o 4 cosas, eso es cierto, pero que al final el pensamiento pues lo tengo yo aquí. Y a lo mejor yo estoy viviendo, soy alemán y vivo en Alemania y yo no me siento alemán. Y pienso que el presidente, bueno, el primer ministro, lo que sea, pues es un tío que me da grima o lo que sea. La libertad de conciencia, yo creo que eso es innegociable, puedo pensarlo. Incluso lo puedo decir a mis amigos o a mi pareja o a mis padres o a quien sea. El problema es que si yo ya empiezo a transmitir eso de manera masificada y eso empieza a influir en otras personas, voy a agravar un poco el ejemplo, porque decir no me siento alemán, bueno, eso tampoco creo que pase mucho, pero decir, pues por ejemplo, pues los negros de mi país, pues deberíamos echarlos a todos fuera. Y yo soy libre de pensarlo, puedo pensar lo que quiera, puedo pensar que el micrófono que tengo aquí al lado, que es mi mejor amigo. Puedo pensarlo, o sea, eso es cosa mía. El caso es que ese pensamiento me lleve a verbalizarlo y ese verbalizarlo lleve a otra gente a hacer ciertas cosas, sobre todo si estoy en un puesto de influencia. Si imagínate que esa persona que yo ponía el ejemplo en Alemania llega a un puesto de influencia, un puesto de poder, está en el parlamento o lo que sea, y está cada 2 por 3 subiéndose al atril y diciendo, no, es que a los negros hay que echarlos de Alemania porque es todo su problema. Vamos a cambiar los negros por la gente de Turquía, por la gente del norte de África y demás, que ahora están muy de moda echar toda la basura encima de ellos, ¿no? Como si fuese todo culpa de ellos. Eso al final va a llevar a mucha gente a desarrollar un odio hacia ciertas personas, es decir, de colectivo. Va a llevarles a generar un rechazo. Y eso puede llevar a episodios violentos. Bueno, puede no, casi que sí, aunque sean minorizados. Eso pasa allí, pasa aquí, pasa en todos lados. Es como no. Este típico ejemplo que se pone, no, la sanidad funciona mal por culpa de los inmigrantes. Y es como, pero vete a un hospital si la mayor parte de la gente no son inmigrantes. No, porque es que vienen aquí, se regularizan, no trabajan, pero tienen sanidad pública. Y es como, sí, pero ¿cuál es el porcentaje de gente autóctona que no trabaja y tiene sanidad pública? O sea, no es comparable. Entonces, es eso, no, es culpa de ellos. Tenemos que ser más rígidos con ellos, tenemos que echarlos, tenemos que tal. Pues a mí eso me parece... A lo mejor hay un problema estructural con el flujo migratorio y demás, pero creo que la manera en la que se está expresando me parece que es completamente incorrecta, porque se está desarrollando un discurso que se les trata como, no sé, como un excremento, que hay que darle a la cadena para que se vaya por el váter, y eso me parece muy preocupante. Y no aprendemos de lo que hemos vivido. Hombre, todas las fronteras tienen sus problemas, eso no vamos a ser aquí ingenuos y tal, no solo aquí en España, sino en todos lados, pero claro,
Esto pasa en España y de otra manera pasa en el Reino Unido o donde tú quieras. Por ejemplo, yo te puedo decir aquí, si se hace lo que dicen ciertos políticos, si echamos a todos los inmigrantes, tú me dirás en Andalucía, ¿quién va a trabajar en el campo? Sí, hay 4 españoles que siguen trabajando en el campo y yo los aplaudo y hacen un gran trabajo, pero el resto, la inmensa mayoría son inmigrantes. Entonces, ¿quién va a recoger los cultivos o quién los va a plantar? O sea que serían cosas, y yo digo aquí el campo en Andalucía, pero puede ser la hostelería, puede ser lo que sea, quiero decirte, ahí cada cosa. Entonces, en realidad ese no es el problema, pero al final es un poco eso y es lo que se ve en la película. Pues no, como era la época del nazismo, pues el enemigo es el negro, el judío, el tal. Y ahora pues los inmigrantes, generalmente el musulmán, tal y cual, también los negros, evidentemente, el colectivo, ¿no? LGTB, tal y cual, las mujeres, lo que sea. Va cambiando la etiqueta, pero al final siempre es lo mismo, culpar a alguien en vez de decir por qué funciona mal la sanidad pública, porque está infrafinanciada y porque además los que eligen a los que gestionan la sanidad pública, que son políticos, eligen a otra gente que no saben gestionar o que están ahí para llevárselo calentito. Y entonces, claro, pues no se gestiona bien la cosa. Pero eso no tiene que culpar el inmigrante que ha venido aquí y que ahora está trabajando en un campo de fresas o en un hotel o en un lo que sea, quiero decirte. Pero claro, el objetivo es ese, señalarte a quién ha hecho tal cosa, a quién queremos que culpabilice, para que no te fijes en eso, igual que en Alemania, ¿no? Es que el problema de Alemania eran los judíos, ¿no? El problema de Alemania es que desde que os habéis industrializado os peleáis con Francia cada 2 por 3 y a veces no tenéis suficiente con Francia que os peleáis con más países. Si os estáis tranquilitos, pues Alemania progresará, no tendrá que... Entonces, en la película, pues, también, claro, pero la Gran Depresión no la han provocado ni los negros ni los judíos. La Gran Depresión la han provocado las grandes empresas estadounidenses. Ojo, que con esto yo no estoy diciendo que vaya la gente ahí en plan, como si fuera esto la toma de la Bastilla, a coger a los CEOs y tal, ¿no? No quiero que nos cierren el canal, pero quiero decirte que si tú quieres buscar un gran enemigo, el enemigo generalmente son los que financiaban el partido nazi, que no se llamaba nazi en Estados Unidos, pero que era nazi, que era la Asociación de Amigos Germano-Americanos, un título Bueno, así. si se llamase nazi se pondrían nerviosos porque eran justamente contra quienes estaban luchando. Claro, pero que era un título así muy en plan la Asociación de Amigos Germano Americana, que tú decías. Parece muy simpático, ¿no? Muy simpático. No. Entonces, claro, si buscas los enemigos, seguramente son los que estaban financiando ese partido. Y entonces, pues, pero te señalan eso porque es más fácil y porque es fácil convencerte y se te cuenta una historia y se te dice que si el gran reemplazo, o sea, eso que ahora se escucha mucho, eso no se ha inventado, eso lo decía ya Hitler, el gran reemplazo, nos quieren reemplazar a nosotros los alemanes por tal y cual, o sea, que es más viejo que... Y en América también. Dice, no, es que los negros... Pero, tío, los negros, los afroamericanos los trajisteis vosotros. O sea, estás diciendo ahí que no sé qué. Claro, cuando eran esclavos todo guay, porque hacían lo que yo quería, pero ahora que ya empiezan a tener derechos, tienen que voz y voto, pues tampoco te crees que en los 40 era la leche, en los años 30, perdón, era la leche siendo negro, pero bueno, ya eran libres, ya podían hacer cositas y tal, pues ya ahí es un problema. Y eso es lo que ha causado, o sea, que los negros tienen derechos o que los judíos tienen no sé qué, es lo que ha causado la crisis económica. No, hombre, no. Pero es lo que te venden y la gente, pues, como está desesperada y necesita una solución, pues, claro, es más fácil eso que decir, yo qué sé, pues si nos cargamos con esta gente o los echamos o lo que sea, se solucionan todos sus problemas, mágicamente, supongo.
es más fácil que decir, no, pues lo que tenemos que hacer es presionar, manifestarnos para que el gobierno nos haga caso, no sé qué, incluso a lo mejor liarla un poco y tal y cual para conseguir lo que queremos, tal y cual, ¿no? Como hicieron en Islandia. Esto es una cosa cortita. Cuando en Islandia el dinero que se prestó a los bancos en esta última crisis de bancos, el gobierno no quería devolverlo. ¿Sabes lo que hicieron los irlandeses? Rodearon el parlamento, la población de Reykjavik, que son menos seguramente, o sea, la capital, son como 100 y pico, los rodearon y dijeron, aquí no sale nadie hasta que se apruebe una ley que diga que nos vaya a devolver dinero de los bancos. Entonces, a lo mejor hay que liarla para resolver los problemas, porque realmente mandar a los afroamericanos que han nacido en Estados Unidos a África, en la que nunca han estado, y a los judíos no sé a dónde los iban a mandar, pues no se va a acabar la crisis, vas a seguir en la mierda. Entonces, pero es fácil. Tienes un enemigo, se te explica, se te cuenta que si acabas con ese enemigo se resuelve todo y ya está. Entonces un poco es eso, y es un poco lo que le pasa al protagonista, porque si te fijas a lo largo de la película, las razones que va dando sobre por qué los negros o los judíos y tal y cual, pues realmente son un poco estúpidas. La de los judíos yo creo que empezó un poco porque descubrió que la novia, bueno, no llegaron a ser novios, la chica que a él le gustaba y tal, era judía y el padre le rechazó porque era pobre. Sí, hombre, pero eso es porque el padre era mala persona, no porque fuera judío. Quiero decirte, te podía pasar con un padre cristiano americano y entonces, ¿qué? ¿Ahora vas a odiar a los cristianos americanos? No, hombre, no. Padres malos y gente mala hay en todos lados, pero él ya, pues los judíos son malos porque este hombre me despreció. Claro, es que el hombre, bueno, el padre de esa chica era un clasista total y ahí está el tema de la generalización, ¿no? Tú puedes tener una experiencia negativa con una persona de una etnia o de una cultura, religión o lo que sea concreta y tú, pues cuando hablas de esa etnia no puedes, o sea, no puedes hablar de esa persona como representante general de esa etnia porque no tiene nada que ver. Que un tío de Argelia te haya apuñalado por la calle no implica que los X tantos millones de personas que viven en Argelia te vayan a apuñalar si te ven por la calle. No, es que no hay por dónde pillarlo, ¿no? Al final es la persona la que te lo va a hacer. Puede ser de un sitio, puede ser de otro. Te tocó que fuese de ahí, pero podía ser, yo qué sé, de Japón, o podía ser de Viana do Castelo, o podía ser, yo qué sé, de cualquier lado. Eso es un problema grande, pero que suele pasar con estas situaciones también de desesperación, porque si nos fijamos volviendo a la película, el paciente, vemos cómo se va contando su historia vital desde que es pequeño, la relación tan turbia que tiene con su padre, y luego pues esa figura que es él mismo, que es una persona que está pues psicológicamente muy mal, es psicológicamente muy débil, y tiene bastantes episodios de ira, de angustia, tiene un montón de pesadillas que no le dejan pues dormir, y es una persona que por todas las cosas que les van pasando, pues él se siente constantemente rechazado, porque su padre fue la primera persona que lo rechazó, entonces ya tiene ese sentimiento con él desde siempre. Entonces, a la mínima que le pase, que se pueda interpretar como un rechazo, pues él se va a sentir rechazado. ¿A qué le lleva todo esto? Con la pobreza también que le rodea y demás. Pues afiliarse a este partido en el cual no se siente rechazado, porque todos lo aceptan siempre y cuando él pase por la piedra y acepte pues, las barbaridades que le están diciendo realmente. Pero claro, aquí tenemos el gran problema que antes lo mencionabas con lo de Islandia y demás, que realmente estamos echando la culpa. Yo creo que estamos normalizando estos discursos. En todos los países de Europa Occidental, y ya tenemos, Estados Unidos ya el ejemplo es claro, e incluso otros muchos países, se está normalizando el auge de lo que hay, seguro que sabes quién es, Slavoj Žižek,
este filósofo eslovaco, esloveno, no sé, que tiene un acento así muy, muy fuerte cuando habla en inglés, escribió un libro hace poco sobre los fascismos débiles. Y dice que varios países como Turquía, como China, como Rusia y otros muchos países, que ahora no me acuerdo obviamente cuáles son, y que muchos movimientos políticos dentro de Europa, como pues, perfectamente podría ser Orbán, ¿no? El de Hungría creo que era, podría ser Vox perfectamente, podría ser lo de Le Pen es el Frente Nacional o cómo se llama. Creo que en Alemania también hay alguno, Suecia, Holanda, que en Holanda creo que también hay uno, Austria, Italia, además. Decía que se estaba normalizando el auge de este fascismo blando, fascismo débil, que era un poco el fascismo de antes, pero cambiando las formas, y aparte de eso, pues que era un poco más ligero, no era tan grueso y tan militarista y tan duro como el de antes, con los tíos ahí vestidos como soldados, levantando las manos y teniendo ahí ejércitos y demás, sino que estaba más adaptado a estos tiempos. Y estaba preocupado el hombre, porque dice que se está normalizando muchísimo y que en todos los países hay un núcleo grande de población que está votando a estos partidos que representan este llamado fascismo débil. Lo tenemos en Estados Unidos con Donald Trump, que ya no es minoritario, ya es un grupo mayoritario. Y entonces, claro, pues el hombre bueno, él daba la descripción, pero no daba la capacidad para arreglarlo, porque tampoco es un político ni nada por el estilo. Y eso es un problema enorme porque se está normalizando. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años aceptando y siendo muy laxos con opiniones que son fácilmente interpretables como discursos de odio en el ámbito público. Porque si tú estás conmigo en una sala, que somos dos personas normales y corrientes, y me dices cualquier barbaridad, pues eso se queda ahí. Porque es algo privado, no tiene mayor repercusión, un grupo de 3 amigos. Pero claro, el problema es cuando se normaliza ese tipo de discursos, no se filtra absolutamente nada y somos laxos y no se pena absolutamente nada en un parlamento, y que te graben, y que salgas en la televisión, y que salgas en vídeos en diferentes plataformas, que salgas en la radio, y que se esté hablando de ti constantemente. Entonces estamos haciendo algo muy mal, me parece a mí. Claro, es que ese es el tema. Siempre se ha dicho la figura del cuñado, la cena navideña, no sé qué, son tópicos, pero en este caso suelen ser reales, no tiene que ser por el cuñado, pero bueno, eso son cosas en ámbitos pequeños y tal, pero claro, cuando yo recuerdo, voy a decir una cosa del anterior mandato de Trump, cuando él le dio por insistir llamar al COVID el China virus, el virus chino, y el virus chino, y el virus chino, y cada vez que hablaba del COVID era el virus chino, ¿qué se produjo? Pues que muchos de sus partidarios, pues cuando veían a gente de origen asiático, claro, no creo que ellos distingan entre un chino y un coreano, pero vamos, aunque los distinguieran, sigue estando igual de mal. Cualquier persona de origen asiático, pues iban y llegó a haber agresiones físicas de personas, sobre todo además los desgraciados agredían a señores mayores, a gente así, claro, al chino que mide 1,80 no se atrevía a ninguno, porque esta gente son como son. Pero, y entonces, pues ese es el tema, o sea que uno en su fiesta de Navidad, hombre, tampoco me parece guay, pero cada uno que diga lo que quiera, que piense lo que quiera. En la cena de Navidad, pues te viene y te dice, pues el virus chino. Pues si tienes ganas le contestas, y si no tienes ganas, pues sigues a tu rollo y ya está. Pero vamos, que si tienes ganas puedes hablar con él, puedes tener una conversación, llegar a un acuerdo o no, y ya está, y la cosa se queda ahí, luego cada uno a su casa. Entonces, ahí pues ese otro rollo, pero claro, si es una persona que tiene el poder y está ahí, pues con el tema, por ejemplo, esto del virus chino, pues claro, al final eso a la gente le cala, y mucha gente que está desesperada porque lleva 3 meses encerrado en casa y no sabe muy bien por qué, y hace 3 meses estaba todo bien y no sé qué. La idea de que este virus ha sido porque los chinos son muy malos y quieren acabar con nosotros, que es en plan, tío, si los primeros que han estado en cuarentena son los chinos,
y probablemente los que peor lo estén pasando porque se originó allí. O sea, si yo quiero originar un virus, yo soy el chino maloso y quiero originar un virus para acabar con los occidentales, lo suelto en Manhattan, no lo suelto en una ciudad china. O sea, que estamos tontos. Pero, claro, eso no lo piensa la persona, piensa que está viviendo mal porque está agobiado, porque no puede hacer un montón de cosas, porque está encerrado en casa, porque a lo mejor si no teletrabaja, pues está en paro y tal y cual. Todo eso, y le dices, el problema son los chinos. Claro, esa persona ve a un chino, aunque sea un chino he dicho Manhattan, pues un chino de Manhattan, que no está en China en su puñetera vida, simplemente que sus abuelos emigraron de allí y tal y cual. Y pues le cojo y le agredo. Ese es el problema de cuando ciertas personas, pues con ciertas ideas, llegan al poder, que pueden derivarse en este tipo de cosas. Y es un poco, se ve en la película cuando los nazis van alcanzando poder y se va un poco liando. Afortunadamente, como la película, aunque sea ficticia, está basada en una historia real, pues al final a los nazis en Estados Unidos los llegaron a parar y tal, pero si esas personas no se hubieran parado y hubieran llegado al poder, pues todo el mundo sabe lo que habrían hecho, y es un poco eso. Y ya concluyendo con lo de Trump, uniéndolo con una cosa que dije antes de Hitler, también se decía mucho, no, él dice tal cosa y tal y cual, pero luego no lo va a hacer. Al final acaba haciendo todas las barbaridades que dice, pues cuando dice, pues vamos a atacar a Irán, no hombre, eso lo ha dicho por decir, y al final acaba atacando a Irán, pues vamos a borrar, yo qué sé, a los LGTB de las páginas públicas, y lo quita. Pues ya no va a haber páginas oficiales en español, o vamos a coger y a deportarlos a todos. Al final hace todo lo que está diciendo, y lo de coger a ciudadanos trabajadores con todos sus derechos y mandarlos creo que es a El Salvador o a una cárcel, o meterlos en naves industriales ahí hacinados en Miami, no deja de ser fascismo. Será blando, pero al final así se empieza, quiero decirte. Entonces, pues, es un poco el problema y es un poco el tema. Y en cierto momento de la película, que eso me pareció interesante, cuando el otro está explicando eso que tú has comentado, de cómo van captando poquito a poco a la gente y tal y cual, creo que es cuando dice el personaje de Sidney Poitier algo así como, y en ese momento fue cuando empecé a tener miedo, cuando se dio cuenta lo fácil que es, desgraciadamente, engañar a la gente e irla. Entonces, pues es un poco eso. Es lamentable que la película, creo que es de los 60, que en el siglo XXI, ya 2 décadas del siglo XXI, sigamos lamentándonos de estos problemas, pero es así. Y yo creo que eso ha empezado mucho por el tema de eso, de no, es que tienes que respetar mi opinión. No, yo no tengo que respetar tu opinión, yo tengo que respetar tu libertad de opinión, a que tú tengas derecho a tener una opinión propia. Pero si lo que tú estás diciendo es vamos a matar a todos los señores que tengan camisetas negras, yo eso no lo puedo respetar. O sea, es más, lo voy a combatir con todas mis fuerzas. Entonces, ese es el tema, que se ha confundido también un poco las cosas. Hay que respetar la libertad de expresión, no, amigo, hay que respetar que todo el mundo, o sea, hay que respetar que todo el mundo pueda tener su propia opinión. O sea, la libertad de expresión sí, pero tu opinión en sí no tengo por qué respetarla. Había un profesor que creo que es filósofo, pero no me acuerdo el nombre, español, que lo decía, que dice, yo se lo digo a mis alumnos, yo solo respetaré tu opinión si tu opinión me parece respetable, pero si tu opinión no me parece respetable, no la voy a respetar. Ahora, que tú tienes derecho a tener tu propia opinión, aunque sea decir que la Tierra es plana, hombre, pues derecho tienes, pero si eso no te lo va a quitar nadie. Pero en cambio, pues si tu opinión es una tontería o es una barbaridad, pues yo tengo derecho a, pues, debatir contigo, a combatir esa idea o a lo que sea. O sea, nadie te va a quitar tu libertad de expresión. Pero
Si lo que tú la usas es para barbaridades, pues eso es una cosa que hay que combatir. O sea, al final es eso y ya te dejo. Volvemos a lo mismo. Que tu cuñado o que tu colega dice una barbaridad en el bar, pues él tiene derecho a hacerlo. Pero claro, si él lo dice en un sitio público que lo escuchan millones de personas o en internet hoy en día, porque hoy en día no necesitas ser político para soltar, ahí están los Jim Bros. Y sueltas ahí cosas de que, yo qué sé, no te vacunes, te bañas en agua fría en invierno y se te pasan todas, o no tomes medicina, tienes la gripe, lo que te ha recetado el médico no te lo tomes. Báñate en agua fría en invierno y así sobrevivirás. Tío, cuando esas eran las soluciones, la mitad de la población no pasaba de los 18 años, o sea que a lo mejor yo prefiero tomarme la medicina, pero está ahí esa gente difundiendo esos discursos. Y si tú le dices algo, pues te dicen eso, ¿no? Mi libertad de expresión. Tu libertad de expresión sí, pero lo que no puedes decir es cualquier cosa. Si tú dices cualquier cosa, pues yo si puedo te la voy a combatir en cierta manera. Sí, pero tú también tienes la libertad de expresión de criticar la libertad, o sea, lo que otro opina. Y si es una barbaridad, pues obviamente, pues se critica más. O sea, yo siempre escuché que es el respeto hacia la otra persona, no hacia la opinión de la otra persona. Respetas la integridad de esa persona y a esa persona, pero la opinión, ¿por qué tienes que respetar una opinión? Si una opinión no es nada, no tiene agencia, no tiene responsabilidad jurídica, ni tiene absolutamente nada, son palabras. Lo que hay que respetar es la persona, el portador de la opinión. Y bueno, llegados aquí, después de este análisis así en paralelo entre la película Pressure Point del año 62 de Stanley Kramer con Sidney Poitier y demás, y de conectarlo un poco con esa paradoja de Popper de la tolerancia y un poco con la actualidad, pues podemos ya darle nuestra nota final. Yo le voy a dar un 8,5, venga, le voy a dar, porque realmente la película no es que sea para tirar cohetes en ningún sentido visual, estético, que tenga una trama hipercompleja o algo muy rebuscado, pero te presenta una problemática que estaba presente antes, está presente hoy, se puede aplicar prácticamente en cualquier momento histórico. Los actores lo hacen de maravilla, porque hay que decir, sobre todo de Sidney Poitier, y está todo muy bien llevado y te van explicando todo, la vida, las emociones, las sensaciones de esta persona, cómo se lo está tomando el propio psiquiatra, cómo le está afectando y demás, y cómo se va evolucionando a partir desde ese momento en el que recibe ese paciente. Entonces, venga, un 8,5 le queda por mi parte. Sí, yo creo que le voy a poner la misma nota por todo lo que tú has dicho y porque sí es verdad que la película no tiene más de lo que hemos hablado, pero yo lo veo eso de forma positiva, en el sentido de que la película te quiere plantear una idea, llega, te la explica y no se enreda en cosas que no tenga que ver, con lo cual, pues por todo eso, pues me gusta, y porque me gusta que se demuestre que en 1 hora y media puedes explicar una cosa, una problemática a lo mejor medianamente compleja. Entonces, pues bueno, y por todo lo que tú has dicho, pues yo le pondría un 8,5 y la recomiendo mucho que la vea la gente, porque es una película interesante, no te vas a aburrir y puedes ver cosas que a mí me gustaría decir que locos estaban en el pasado, pero no, en realidad es que mal seguimos estando hoy en día. Entonces, pues es una película que, aparte de interesante, pues yo creo que es recomendable para ver a lo mejor las cosas desde otro punto de vista diferente. Sí, totalmente. Pues muchas gracias a todos, a Daniel Gelle también, y nos vemos. Saludos.